Grabando ya. Y si gusta, podemos dar 10 minutos para empezar. Bueno, vos avísame y comenzamos. Vos Ok, publica ahí la publicaste a la lista en Facebook. así. Ahí está. Esperemos que se... De Discord para Facebook. Bueno, cuando quieras comenzamos, Alejandra. Ok, dame un momento. Bueno, vos avísame y comenzamos. Ahí la publicaste a la lista en Facebook. Esperemos que se... Bueno, cuando quieras comenzamos. Ok, dame un momento. Hola, hola. No, no comenzó todavía la clase. ¿Listo, Omar? Ya puede iniciar clase. Bueno, listo, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un segundo. Buenas noches a todos. Bueno, disculpen por la demora. Eh, Tuvimos un problema con YouTube y bueno, estas cosas pasan. Y sobre todo, yo estoy trabajando acá en Argentina con Webex y es un enlace, digamos, a Guatemala y Guatemala, digamos, lo reproduce por YouTube. Así que son muchas cosas las que tienen que andar o funcionar bien para que la clase se pueda dictar. Y bueno, la clase de hoy, básicamente lo que quería es repasar algunos ejercicios que están en la plataforma. Eh, Hay unas consultas que hicieron por Discord, y hay algunos trabajos prácticos, algunos laboratorios que pueden ser un poquito complicados y la idea es poderles explicar, digamos, cómo se elaboran los laboratorios o por qué da ese resultado para que, digamos, terminemos con la unidad 2. Eh, Acá en la pantalla ustedes están viendo, digamos, estamos básicamente en la mitad de la unidad 2 y acá lo que vamos a ver es la parte teórica, ya la terminamos con las presentaciones que les di la clase pasada y hoy, digamos, vamos a hacer los trabajos prácticos y algunos laboratorios para finalizar la unidad 2. Eh, en en esta pantalla que ustedes están viendo, nosotros tenemos una aclaración que nosotros ya vimos que las cadenas o los strings están entre comillas y acá lo que nos pide es que saquemos esta salida y bueno, cuando nosotros trabajamos
con el carácter escape, que vimos que es un carácter que se utiliza para modificar el formato de la salida de los datos. Nosotros podemos trabajar con la comilla que nosotros conocemos, la comilla doble, o también con la comilla simple, es decir, como está colocado acá, esto entre comillas simples, digamos, también funciona, lo hagamos con comillas doble o lo hagamos con comillas simples. Acá en este caso está con comillas simples y utilizando el carácter escape y un apóstrofe, ¿sí? Y me da la misma salida que es lo que me está pidiendo. Y si yo cambio acá las comillas simples por comillas dobles, también, digamos, lo toma como string y me da la misma salida. Bueno, eso es para tenerlo en cuenta, ¿no? Tanto las comillas simples como las comillas dobles se utilizan para modificar la salida de datos de un stream. Bueno, acá esta parte es teórica de los valores booleanos que pueden ser verdadero o falso. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Que en Python, a ver si lo podemos hacer en la siguiente. En Python, en algún ejercicio, me voy a salir un poquito de este laboratorio, les pide que les indique cuál es el resultado cuando trabajamos con booleanos entre esta expresión booleana, que es verdadera o falsa. Eso está no me acuerdo si en un laboratorio o en un trabajo práctico. Sí, siempre es verdadero. Ahora al revés, eso digamos, para tenerlo en cuenta para rendir. Bueno, eh, este laboratorio que está acá es un laboratorio en donde también me pide una salida de datos con salto de línea y con comillas. Entonces, para poder hacerlo, digamos, yo lo puedo ir haciendo por parte y viendo cómo va resultando. Yo puedo hacer print, por ejemplo, me pide comillas, entonces inicio el string y coloco un carácter escape, una comilla, estoy, coloco un carácter escape, disculpe, se salió, una comilla y veo, digamos, qué salida tiene esto, porque lo puedo ir haciendo por partes. Y acá la primera parte está. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que las comillas que están en verde es la que delimitan el string. Y esto es todo, digamos, una cadena, un string, es un print con tres argumentos con salto de línea. Entonces, para seguir, digamos, ustedes pueden volver a utilizar el carácter salto de línea para que vaya, digamos, salte la línea y vaya a la segunda línea y ahí volver a colocar dos veces el carácter escape porque son dos comillas y cerrar también con dos veces el carácter escape y las comillas. Si esto lo ejecuto, me va apareciendo como me está pidiendo el trabajo práctico.
qué comúnmente se equivocan acá los alumnos en cerrar esta comilla? Por ejemplo, acá. Normalmente se equivocan en cerrar la comilla acá y esto obviamente no va a funcionar, ¿sí? Las comillas, digamos, de inicio y de finalización tienen que estar al final de los argumentos. Eso téngalo en cuenta y bueno, obviamente también si es que este ejercicio no lo puede resolver, acuérdense que siempre está la lamparita que me va indicando, digamos, mientras está la lamparita, me va indicando que existe una solución y poder visualizar la solución, digamos, que me pide el laboratorio. Bueno, avancemos. Bueno, estos puntos clave que están en la plataforma, más que nada para rendir los quiz, los parciales, el final, siempre son importantes porque, como le digo, o sea, nosotros acá le estamos enseñando el lenguaje de programación Python, no les enseñamos a programar y obviamente en los cuestionarios, en los quiz, en los parciales que ustedes tienen, en el Skill for All o en NetAcad, les evalúa, digamos, los conceptos del lenguaje que lo manejen. Y son importantes porque son como un resumen de lo que nosotros venimos viendo. Así que también, digamos, los leen porque puede haber algún... Ah, esto también, estos ejercicios también es importante hacerlos. Acá nos dice qué tipo de literales son. Fíjense en que los dos son string porque están entre comillas, ¿sí? Ambas son cadenas, digamos. Acá en este me dice qué tipo de literales son. Bueno, este es obviamente una cadena, este es un float, este es un entero y este es un booleano, ¿sí? Y tienen acá el, el resultado. Y acá me dice cuál es el valor en decimal del siguiente número binario. Bueno, esto es un tema de agilidad mental. Tengan en cuenta que ustedes cuando rinden el parcial, tienen acceso a una calculadora científica, lo pueden sacar, pero bueno, yo les aconsejo que, sobre todo en binario, que lo agilicen mentalmente y es muy fácil de sacar el valor de un binario porque este valor está en la potencia de cero, es decir, es 2 a la cero, este 2 a la uno, este 2 a la 2 y este 2 a la 3. Y el resultado me da 11 porque 2 a la cero es uno más 2 a la uno es 2 más 2 a la 3 es 9 11. Bueno, estos ejercicios también es importante porque también, digamos, nos aclaran algunos aspectos que tienen que ver con, sobre todo cuando vamos a rendir el parcial. Bueno, acá simplemente en esta presentación de la plataforma, me dice que practique, digamos, las operaciones básicas que hace este, Python. Nosotros sabemos que, por ejemplo, 4 más 2 lo va a poder resolver, ¿sí? También lo podemos hacer en 4 dividido 2. Acuérdense que cuando utilizamos un solo símbolo de división, me da como resultado en formato en float, en decimal, ¿sí? Eh, Bueno, también podemos practicar acá, por ejemplo, bueno, la división entera, que esto es, digamos, para que me dé, eliminar, digamos, la parte decimal y que me dé un número entero. Podemos practicar acá eh, el módulo, que vendría a ser el resto de una división, ¿sí? Y
La exponenciación. Bueno, acá lo único que tienen que tener en cuenta es lo que ya hablamos la clase pasada, que la exponenciación es de derecha a izquierda, es decir, 2 a la 3 8. Se evalúa generalmente todos los operadores tienen un enlace de izquierda a derecha. La exponenciación tiene de derecha a izquierda. En este caso sería 2 a la 3 8 y 2 a la 8, eh, 256, ¿sí? Es el único operador que se evalúa de derecha a izquierda. El enlazado me refiero, ¿no? La exponenciación es el único operador que se evalúa el enlazado de derecha a izquierda. Bueno, acá también este trabajo práctico es para que veamos la salida, el formato de la salida que respeta el formato de los operandos, ¿sí? Si nosotros tenemos dos enteros, el resultado va a ser un entero. Si tenemos un float, el resultado va a ser un float, cualquiera de los operandos sean float. Y si tenemos dos float, el resultado va a ser float. Siempre se respeta, digamos, el formato de los operandos. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto de la división ya lo vimos. Bueno, la división entera, bueno, es importante resaltar, digamos, que la división común me produce un número float y la división de entera, digamos, carece de parte fraccionaria. Y los resultados siempre son redondeados. Podemos copiar esto y pegarlo acá. ¿Esto cuánto me daría? Digamos, si le estoy pidiendo, bueno, acá, digamos, sí o sí son dos enteros, por lo tanto me va a dar un valor entero. Acá tenemos un entero y un float, por lo tanto, digamos, en este caso, de del signo, de dos, digamos, del signo de división entero, lo que va a hacer es eliminar, bueno, en este caso, digamos, de 6 dividido 3 no tiene parte fraccionaria. Pero fíjense en que cuando lo ejecutamos, respeta el formato, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, tendría acá 7 dividido 3, acá esto no es exacto, digamos, esta división tiene un resto, ¿sí? Y tiene un valor decimal. Y fíjense en que siempre redondea para abajo. Ahí esto me daría 2, y algo. Y sin embargo, eliminó, digamos, el valor de la parte decimal, pero me respetó el formato, ¿sí? Lo mismo si nosotros acá ponemos, por ejemplo, 9, sí me da un valor exacto, pero sigue respetando el formato. Entonces va a ser 3.0, ¿sí? Ahora si le ponemos 10, eso me da, denme 2 segunditos, me da 3,33. Esta división me da 3,33. 3,33, sin embargo, cuando yo la ejecuto, me va a mostrar 3.0. ¿Por qué? Porque elimina, digamos, la parte, el valor significativo de la parte decimal, me respeta el formato y lo redondea para abajo. Es muy importante que en este punto ustedes hagan
trabajos prácticos con este operador porque este operador puede resultar a confusión. Por ejemplo, ¿qué puede ser confuso? Puede ser, eh, bueno, hay un trabajo práctico más adelante donde se complica un poquito más esto. Ah, este valor, esto da confusión. Esta aclaración también es importante. Cuando trabajamos con negativos, este operador nosotros sabemos que redondea para abajo, pero en negativos, el para abajo es el menor valor negativo. Por ejemplo, acá, en el primer caso, digamos, es 2, porque bueno, es una división de enteros, y en el segundo caso, bueno, respeta el formato. Eh, pero tengan en cuenta que acá 6 dividido 4 es 1,5. Bueno, ¿por qué lo redondea a -2? Porque -2 es el valor inferior, digamos. ¿Me entienden? Entonces, podríamos decir que este operador este, divide, redondea a un valor inferior y en el caso de los negativos, el inferior es, digamos, un valor menor en la regla, digamos, de los positivos, de los negativos, 1,5 el resultado, -1,5. El valor inferior es -2. Es decir, el -2 está más alejado del cero en la regla, digamos, de los negativos. Bueno, eso ténganlo en cuenta porque también eso puede dar lugar a confusión. Y fíjense en que acá respeta también el formato. Acá tenemos dos enteros y por lo tanto la salida es un entero, pero también lo redondea a -2, porque el resultado es 1,5. ¿Sí? Como es una división entera, lo redondea a -2 a un valor inferior. Bueno, el tema de los residuos ya también lo vimos. No creo que cause confusión. A ver, veamos este que tenemos acá. Bueno, eh, esto me daría como resultado 3 por 4 12 al 14 2, ¿no es cierto? Hay un trabajo práctico en donde este operador me genera un problema bastante complejo que creo que lo vamos a hacer ahora. Este, bueno, acá sería 3 el resultado, ¿no es cierto? Pero respetándome el formato. La única diferencia en este trabajo, en este ejercicio, es que cambia el formato. Bueno, acá una aclaración, no intentes dividir entre cero, realizar una división entera entre cero o encontrar el residuo en la división entre cero. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta, pregúntenla en Discord. Bueno, la suma, simplemente, bueno, no creo que haya confusiones respecto a este operador, porque cuando trabajamos con negativos, cuando trabajamos con positivos, es matemática pura, digamos. Acá esto me daría 0 y esto me daría 4, ¿no es cierto? Positivo. 4 respetando el formato, digamos, de los operando, ¿no? Eh, bueno, a ver, tenemos trabajos acá. No.
La suma y la resta creo que no va a haber problemas porque no tiene nada raro, digamos, es lo mismo que la matemática. Bueno, las prioridades, la multiplicación y la división tiene prioridad sobre la suma y la resta. Esto me daría 17, ¿sí? Sin embargo, nosotros estamos viendo que nosotros podemos darle prioridad con los paréntesis para que esa operación o esa expresión se ejecute primero, digamos. Si no, respeta el- la prioridad, digamos, de de los operadores. ¿Qué valor me daría si es que nosotros estamos trabajando con exponenciación? Bueno, esto ya lo vimos, 256, ya lo vimos. Porque acuérdense que el enlazado es de derecha a izquierda solamente en la exponenciación. Bueno, este cuadrito lo tienen que memorizar porque sí hay operaciones matemáticas en el examen final y en el parcial. Ojo que suelen confundir este más y este menos con los operadores más y menos, no o sea, la suma y la resta. Y no es esto, no se refiere a eso, se refiere a operadores unarios. Es decir, cuando hay el símbolo y hay un único operador. La suma y la resta necesitan dos operadores, ¿sí? En el caso de la resta, un minuendo y un sustrayendo. Es decir, la suma y la resta vendrían a ser estas dos que están acá, que son expresiones, operadores con expresiones binarias. ¿Sí? Entonces, las expresiones unarias, es decir, un número negativo tiene prioridad sobre la multiplicación, la exponenciación. La exponenciación tiene mayor prioridad sobre la multiplicación, la división de entero y el módulo. Si no hay paréntesis en una expresión que tenga multiplicación, división de entero y módulo, se evalúa de izquierda a derecha y se respeta la prioridad. Tienen la misma prioridad todos estos operadores. Ahora, si tiene una suma y una resta, primero se ejecuta la multiplicación y después la suma y la resta. Primero se ejecuta la división, luego la suma y la resta. Primero se ejecuta la división de entero, luego la suma y la resta, primero se ejecuta el módulo y luego la suma y la resta, o también pueden tener una exponenciación que tiene más prioridad y también se ejecuta primero. Es decir, que si una expresión no tiene paréntesis, tienen que respetar este cuadrito. Ahora, ¿cómo modificamos o alteramos, digamos, este cuadrito de prioridades con los paréntesis? ¿Sí? Acá fíjense en que en esta expresión tienen eh, igual prioridad la multiplicación y el módulo, por lo tanto se evalúa de izquierda a derecha, ¿sí? Esta es tal vez una expresión que les resulte complicado y me preguntaron mucho por qué el resultado daba 10 y bueno, lo que tienen que hacer es seguir los paréntesis, la apertura y el cierre de paréntesis. Por ejemplo, acá me está diciendo que 25 módulo 13 me da como resultado 12, ¿sí? Esto me da como resultado 12. Esto como está entre paréntesis con el 100, tengo que sumarle el 100 y me da 112, ¿sí? Y acá tengo que hacer esto que es multiplicado por 2 por 13 es 26. Y luego me va a quedar acá el 5 multiplicado por el 112 dividido por el 26 y a eso el- la división entera 2. Y esto da como resultado 10,0. Bueno, a ver si lo puedo copiar y lo podemos hacer más adelante. Bueno, estos puntos clave, léanlo, siempre son importantes para rendir. Eh, Me vuelvo a repetir y acá, bueno, aclara un poco de lo que hemos hablado
respecto a los paréntesis, al enlazado de izquierda a derecha, la excepción que es la exponenciación, que es el enlazado de derecha a izquierda. Y bueno, comenzamos con variables, que también nosotros ya vimos la teoría, que dijimos que es una, un espacio de la memoria, que en Python las variables son de tipado dinámico, que, es decir, no es necesario declarar de qué tipo va a ser la variable, sino que si yo a una variable le doy un entero, Python asume que esa variable tiene un entero. Si le doy un float, Python asume que esa variable es de tipo float. Eh, bueno, la aclaración respecto al nombre de la variable, que tiene que tener, digamos, no puede tener espacios, no puede comenzar con un dígito, tiene que tener un guión del medio en vez de espacio, la distinción entre mayúsculas y minúsculas, y que no tiene que tener ningún nombre de los nombres reservados del lenguaje Python. Eso ya lo hablamos y lo vimos muchas veces, digamos, en la teoría. Bueno, acá me muestra algunos ejemplos de algunos nombres de variables, cuáles son los incorrectos. Esta es incorrecta porque comienza con un dígito y no con una letra. Esta también es incorrecta porque tiene un espacio. Eh, bueno, acá la palabra import es una palabra reservada de Python, eh, pero si yo cambio una letra de esa palabra, podría ser aceptable como nombre de variable. En este caso le estoy cambiando la I minúscula por la I mayúscula y esta es otra palabra que sí me permitiría Python colocarle como nombre a una variable. Bueno, acá tenemos algunas variables. Esta es una variable de tipo entero, esta es una variable de tipo float. Acá estamos utilizando comillas simples, por lo tanto es una cadena. Y bueno, y acá estoy imprimiendo, digamos, las variables. Ah, para concatenar acá con respecto a la variable, puedo utilizar el signo más. Fíjense en que acá le está almacenando una cadena a la variable var y acá está poniendo el literal versión Python, dos puntos, y para concatenar, digamos, el valor de la variable, utilizo el signo más. Bueno, acá lo que me dice es que una variable es dinámica, por lo tanto siempre almacena el último valor. Si yo a la variable var le asigno un 1 e imprimo, me va a imprimir 1. Pero si yo a esa variable le sumo 1, deja de tener ese valor y ahora imprime 2. Es decir, la variable siempre toma el último valor con el cual queda, y ese valor yo lo puedo modificar este, en cualquier parte del programa y va siempre me va a mostrar el valor, el último valor que toma esa variable. Bueno, acá este ejercicio, bueno, acá tengo dos float, ¿sí? Y acá tengo, este es el ejercicio, creo, si no me equivoco, del teorema de Pitágoras, que es la raíz cuadrada de 25, que es 5, 5.0 para respetar el formato, digamos, de los datos, ¿no?
Sí, este es el teorema de Pitágoras. Bueno, acá también nos pide trabajar con, bueno, crear la variable Juan, María y Adán, asignarle valores a Juan, María y Adán, sumar, digamos, en total de manzanas e imprimir total de manzanas. Eh, este ejercicio, digamos, es simple. Le asigno el valor 3 a Juan, el 5 a María y el 6 a Adán. Son enteros. Acá lo que hago es imprimir el valor, digamos, con algún símbolo de separador. Y acá lo que hago es crear una variable total manzanas, en donde sumo, digamos, los valores de Juan, María y Adán e imprimo esa variable. Bueno, acá nos habla de operadores unarios, que vendría a ser una forma de simplificar las expresiones. Por ejemplo, esta expresión, digamos, de utilizar la variable, multiplicarla por 2, yo la puedo simplificar de esta manera. Obviamente que son abreviaturas, son cortar caminos para programar menos y más efectivo. Ustedes si lo pueden utilizar o no, pero estos operadores que son unarios existen, digamos. Bueno, acá, bueno, nos dice los kilómetros, 1,61 kilómetros. Bueno, acá lo que nos pide que hagamos una traducción de millas a kilómetros y kilómetros a millas. Este ejercicio no tiene mucho, esto, la parte de ROM. ROM es una función de Python que redondea. Eh, Bueno, acá simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar para miles de kilómetros, sacar miles por 1,61 y acá kilómetros eh, dividido por 1,61. Eso es lo único que nos pide acá. Eh, bueno, acá también nos pide que hagamos esta expresión, que utilicemos esta expresión, que leemos flotante y, digamos, guardemos en i esta expresión, que la podemos ver acá. Es una expresión matemática. Bueno, leo acá, lo que pasa es que me pide que la entrada sea 0, 1 y -1. Acá es 0. Lo que hace es convertir el valor de entero a float, ¿sí? Y tengo la expresión que me pide, digamos, la expresión que me pide el trabajo práctico, lo guardo en i e imprimo i. Luego le paso el 1 y luego le paso el -1. Y estos son los valores que me pide acá y son los valores que me tira la salida, digamos, y es lo que la salida espera. Bueno, acá también los puntos clave, le vuelvo a repetir, siempre los leen, porque puede haber algo
significativos que los va a ayudar en los trabajos prácticos y sobre todo en el final. Los comentarios, que ya hablamos que se utilizan muchos para poder este, colocar, digamos, un comentario en una línea de programación o en un módulo de programación, sobre todo cuando se trabaja con grupos. Los comentarios son importantes porque cualquier otra persona que utiliza la línea de código puede saber lo que ustedes están haciendo o intentando codificar. Se puede comentar por línea, se puede comentar por módulo. Acá tenemos un laboratorio. También esto lo que hace es imprime los minutos a según calcula los segundos en cierto número de horas. Eh, bueno, esto vamos a hacer. Bueno, acá tienen los puntos clave de los comentarios, aparte de y estos ejercicios también los tienen que hacer. Creo que yo de ejercicios antes me salté algunos ejercicios de puntos claves anteriores, porque, disculpen, vamos a volver un ratito. Hay algunos ejercicios en puntos claves que me salté. Acá, estos ejercicios, ¿ves? Bueno, acá fíjense, le dice cuál es el resultado de este ejercicio. Acá le estoy asignando 2 a la variable var y 3 a la variable var. Como les dije siempre, Python es como que sobrescribe o le asigna el último valor a la variable, por lo tanto, cuando ustedes imprimen, le va a imprimir 3, ¿sí? Que es el último valor que tiene esta variable. En el ejercicio 2 me dice cuáles son los ilegales, nombres de variables ilegales que le puedo dar a Python. Este es legal. Este es ilegal, el 101, ¿por qué? Porque comienza con un dígito. Este es ilegal, que el M101, porque tiene un espacio. Y el del con minúscula es ilegal porque es una palabra reservada de Python. Tendrían que ser las tres, ¿no? Si no me equivoco. Ah, a ver. Sí, son las tres. Esta porque comienza con un dígito, esta porque tiene un espacio y este porque es una palabra reservada. Bueno, acá le dice que A tiene una cadena 1 y B tiene una cadena 1. Y entonces yo cuando hago A más B no estoy sumando. ¿Por qué? Porque son dos cadenas. ¿Qué estoy haciendo? Concatenando. Por lo tanto, el resultado de este no sería 2, sería 1, 1. ¿Sí? Este es B, 2 por 3 6, 6 dividido 6, 1, 1.0. Bueno, acuérdense que este vendría a ser una expresión unaria, ¿no? Es decir, primero hago 2 por B, ah, que es 6, es decir, primero hago esta, 2 por 3, 6. Hago esta expresión y luego a esa recién la divido por 6. Bueno, no sé si me salté los ejercicios de otros puntos clave porque la idea es mostrarle.
los ejercicios y explicarle los ejercicios de los puntos clave y, y me salteé, creo, para que queden en claro todos los ejercicios y todos los puntos clave. Bueno, sí, acá teníamos ejercicio, ¿eh? Esto quedaría como resultado. Acá lo que estoy haciendo es una exponenciación 2 a la 4, eh, que es 16, valor entero. Este es 2 por 4, 8, pero hay que respetar el formato, que es un float, vendría a ser 8.0, y este es un formato entero. Entonces me daría 16, 8.0 y 8. En el ejercicio 2 nos dice cuál es la salida del siguiente fragmento de código. Acá, menos 2 dividido 4, estamos haciendo la división que me daría 0,5, ¿no es cierto? Menos 0,5. Acá, 0, menos 0,5. ¿Y acá cuánto le daría? Ojo con esta, ¿no? Estas son trampas, porque acá, en este caso, acuérdense en que estoy haciendo una división de enteros y me lo redondea para abajo, ¿sí? Entonces, este resultado es distinto de este. ¿Por qué? Porque fíjense en que acá, en el resultado de este, me da 0, porque 0,5 lo redondea para abajo, 0. En cambio, este 0, me da menos 0,5, pero lo redondea para abajo negativo, que es menos 1. El valor que sigue es menos 1, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta cuando, digamos, utilicen la división de entera y estén con valores negativos. Este es peor todavía, más complicado. ¿Cuánto me daría el módulo este? El módulo de acá me daría, eh, bueno, acá, fíjense en que estoy utilizando un módulo y un número negativo. En este caso, 2 vendría a ser. Y esto me daría 512. ¿Por qué? ¿Por qué 2? Porque tengan en cuenta que cuando hacemos la división es 2 dividido 4. Le coloco 0. Al 2 lo bajo, le coloco un 0, coloco una coma y sigo dividiendo. Entonces el resto es 2, menos 2. ¿Entiendes por qué es menos 2? Es complicado entenderlo, pero es una división, digamos, eh, de decimales. O sea, una división que da como resultado un decimal, un float. Le vuelvo a repetir, 2 dividido 4, cuando vamos a hacer la división matemática que nosotros conocemos, no le alcanza al 2. Entonces coloco un 0, bajo el 2, coloco una coma
y le aumento un cero y sigo dividiendo. Por eso es 2 el resto. Y acá es 512 porque 3 a la 2 es 9. Acuérdense que el enlazado este es de derecha a izquierda, entonces 3 a la 2 es 9. O sea, 3 elevado a la 2 es 9. Y 2 a la 9, si 2 a la 8, que ya venimos haciendo, daba 256, a la 9 da 512. Bueno, a esos ejercicios quería llegar para explicarle que tengan en cuenta, porque, digamos, pueden resultar difíciles, digamos. Bueno, ahora sí avanzamos a la parte final. Eh, no sé si quieren hacer preguntas y la hacen por Discord, porque como enlazaron al último, sí, digamos, las preguntas las variables que son legales e ilegales también puede ser una pregunta del, del final, digamos. Los operadores unarios, yo les recomendaría que sí, si es que van a seguir programando, o sea, es algo, en programación digamos, se acostumbra a trabajar eh, en forma eficaz y con el menor uso de memoria, y obviamente un operador unario simplifica todo, ¿no? Si no lo entienden, por ahora no es necesario, no les va a alterar, digamos, no es que van a rendir mal, nada, no es algo importante, digamos. Mm, El módulo y el exponencial no lo entendieron. Y bueno, el módulo es el resto, ¿no? De una división. Y el exponencial es el exponente, pero el exponencial en Python tiene una particularidad que se enlaza de derecha a izquierda y todos los otros operadores, la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, el módulo, se enlazan de izquierda a derecha, es decir, partiendo del lado izquierdo y yendo hacia la derecha. En cambio, la exponenciación es el único que se enlaza de derecha a izquierda. Bueno, sí, hay el ejercicio en particular ese que expliqué, traten de llevarlo a Diddle y da 2 de módulo, digamos, 2 cuando, cuando estamos hablando del resto. Bueno, el input es el que nos faltaba ver, que también es una función que nos permite tomar datos desde el teclado. Eh, bueno, la función input lo que nos sirve es para poder insertar un número del teclado o pedirle al operador que inserte un número desde el teclado. Bueno, acá tenemos una expresión, un ejercicio en donde en la variable anything lo que pedimos es al usuario que inserte un número. Ese número que inserta siempre en input, siempre es cadena. Siempre es cadena, ¿sí? Lo que tienen que saber, digamos, del input es que lo que el input toma del usuario es cadena. Así esté colocando un número el usuario, es cadena. Por eso existe lo que se llama el casting, que el casting es para promover, digamos, un número, una cadena a un número entero o a un float. Entonces acá lo que modifica es que le pido al usuario que ingrese un número, ese número que ingrese el usuario lo toma como cadena
y con el float adelante estoy haciendo un casting, es decir, con este float lo que le estoy diciendo es toma esa cadena y convertirla en float. Y el float es lo que se guarda en AnyTeam. Por lo tanto, después coloco el cuadrado y esto me da como resultado, por ejemplo, si coloco 2, ese 2 que estoy colocando ahí para nosotros es número, pero para input lo toma como cadena. Entonces yo necesito de algún operador, de alguna función que me permita convertir esa cadena a un float o o a un entero. Entonces acá le coloco 2 y me dice que el cuadrado es 4.0, pero 4.0, ¿por qué? Porque yo lo estoy multiplicando por un número decimal. Entonces el resultado va a ser decimal. ¿Sí? Int, obviamente, lo que va a hacer es tomar el argumento y convertirlo entero. Float, lo que va a hacer es tomar el argumento y convertirlo a float. Le vuelvo a repetir, input es una función es parecida a print, pero interactúa con el operador y le pide que ingrese un número o una letra. Y eh, cuando ustedes ingresan un número, eso input lo toma como si fuese una cadena. Y a esa cadena, digamos, la tengo que convertir en float o en entero para poder realizar una expresión o alguna operación matemática. Bueno, también, así como existen el int y el float, bueno, en este caso, el float, bueno, es el mismo ejercicio del- de la hipotenusa, pero convertida, pidiéndole al usuario que ingrese los catetos y convirtiéndolos a float e imprimiendo el resultado. Bueno, ya vimos que el signo más se utiliza como operador de concatenación de string. Acá simplemente este es un ejercicio en donde obviamente cuando yo pido con el input que ingrese datos, el usuario, esos datos van a ser de tipo string. Y yo acá en este ejercicio lo que estoy haciendo es lo estoy concatenando. ¿Sí? Acá dice, ¿me puedes dar tu nombre, por favor? ¿Me puedes dar tu apellido, por favor? Esto, lo que yo le paso en la primera línea, es un string. Vamos a ejecutarlo. Eso es un string que lo va a guardar en fnum. Luego le paso el apellido que lo va a guardar en lnum. Y luego acá lo que estoy haciendo es colocando un literal entre comillas, digamos en el salto de línea. Bueno, y concatenando, digamos, el nombre y el apellido. La replicación, que también, digamos, lo vimos en un trabajo práctico que teníamos un árbol de Navidad o una flecha, como lo quieran interpretar, replica la cadena una n cantidad de veces. Es el signo de multiplicación en cadena se utiliza para replicar. Y así también como nosotros tenemos la conversión de entero a float,
también podemos convertir, digamos, un entero a una cadena y podemos convertir y realizar operaciones con esa cadena, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, acá en el legajo A, fíjese que estoy insertada la longitud del primer cateto. Esto que ingreso, no. Bueno, este es el ejercicio que ya lo vimos. Lo convierto en float y lo guardo en lega A. Luego inserto la longitud del segundo cateto. También lo guardo en leg B. Y luego cuando voy a imprimir, acá lo convierto a todo esto en cadena. Acá me faltaba. es- Bueno, bueno, acá tiene un laboratorio. Este laboratorio es más que nada para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división y ver los resultados. La resta, fíjense que acá ingreso el valor, lo convierto a float y lo guardo en A. Entonces hago la suma de A más B, la resta, la multiplicación, la división y una impresión. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, acá me pide que haga esta expresión y que le coloque entrada. Por ejemplo, cuando le coloco entrada 1 me va a dar este resultado, cuando le coloco 10 me va a dar este resultado, y es simplemente transcribir, digamos, la expresión y dijimos cuando le dé 1, 1. Sí, o sea, acá lo que hace es tomar el 1, convertirlo en float y luego reemplazarlo por este X. Imprimir, guardar eso en I, imprimir I. Este también es un trabajo práctico, es donde nos dice la entrada que tenemos que asignarle y la salida esperada. Y también trata de casting, de cast, de lo que es promoción, digamos. Fíjese que acá me pide la hora de inicio, la paso entero y lo guardo en hora. Los minutos lo paso a entero, lo guardo en mins. La duración del evento lo paso entero y lo guardo en dura. Luego lo que hace mins es sumar minutos a dura, es decir, suma el minuto más la duración del evento en horas, suma esto y lo divide por cero para encontrar, digamos, un valor sin la parte fraccionaria, y luego saca el módulo de 60 y el módulo de 24 y lo muestra con el separador espacio.
Acá nos pide que ingresemos 12, 17 y 59. Y el resultado es 13, 16. Son ejercicios para que practiquen más que nada todo lo que es la promoción, digamos, de string a entero o a float. Bueno, los puntos clave, que ya los vimos, que lo tenemos que leer siempre. Y acá estos ejercicios, fíjense que acá dice que el usuario ingresa un 2. Acá, cuando yo lo transformo a entero, estoy pasando el string 2 a el número entero 2 y lo estoy guardando en X. Y acá estoy multiplicando 2 por 5, que esta es una cadena. No sería 10, sino que dijimos que este operador de multiplicación replica cuando trabaja con cadena. ¿Sí? Réplica cuando trabaja con... Es un operador de replicación con cadena. Entonces yo acá le estoy diciendo replicame 2 veces el 5. Acá también... esto no sé si lo vieron, pero creo no haberlo leído. Pero bueno, si no está acá, lo van a ver más adelante. Type es una función de Python que me dice a qué objeto pertenece, digamos, X. Y es bueno, como no estoy haciendo un cast acá y estoy ingresando un 2 y el input no estoy utilizando ningún tipo de conversión acá, me va a tomar como string. Entonces acá como resultado me va a decir que este es un objeto de tipo string o algo así. Es una clase de tipo string. Este es el resultado que me va a dar. Type, eh, lo van a ver cuando vean objetos bien detenidamente y me sirve para saber dónde estoy parado y a qué objeto pertenece una variable o un tipo de dato, digamos. O una función también puede ser. Bueno, creo que con eso terminamos. He querido mostrarles, digamos, detenidamente cómo es cada ejercicio. Yo los invito a que a estos ejercicios que hemos visto en los trabajos prácticos y en los laboratorios, los copien y los peguen y los lleven al IDLE. Es la única forma que van a entender el IDLE. A ver si lo puedo cargar acá. Y de esa manera, digamos, hagamos como así, chicos, Alejandra, ¿se tildó ¿se tildó? ¿Hay problemas? Hola, hola.
Hola, hola Alejandra, Vinitri, hola. Bueno, les quería decir que les quería mostrar que el IDLE, que básicamente, digamos, traten de llevar todos los ejercicios al IDLE para poderlos hacer y comprender, eh, y les va a aclarar bastante, digamos, los trabajos prácticos. Solamente les quedaría rendir el módulo 2. Les vuelvo a repetir que los parciales o los quiz traten de rendirlo en el Skill for All para tener, digamos, una única plataforma en donde estén todas las calificaciones de ustedes. Si la hacen en el NetAcad, no, tampoco no hay problema, pero bueno, la recomendación fue siempre que el NetAcad lo vamos a utilizar para lo que es la lectura, el aprendizaje y utilizar el intérprete integrado que tiene y el Skill for All es para rendir los parciales, los quiz y el final. Eh, los que entiendo que hay gente que ha finalizado, ya ha terminado con la unidad 4 y bueno, es bastante gratificante saber que hay gente que ya ha completado los 4 módulos en el Skill for All, como lo explicamos en la primera clase. Tienen para hacer un trabajo práctico, un proyecto que es el tic-tac-toe, que es el tatetí, es armar un tatetí, digamos nosotros acá en Argentina lo conocemos como tatetí. Eh, Tienen un examen final de 35 preguntas para poderlo realizar y tienen un cuestionario que es el feedback del curso para los comentarios, para que ustedes revisen los comentarios. Y bueno, y recién se lo da por finalizado al curso de nivel de entrada. Y creo que hay 2 o 3 que ya han finalizado y bueno, a esa gente los invito a que realicen el proyecto TATETI y vayan rindiendo el final y al demás o a los demás o al resto, digamos, terminamos con la unidad 2. La clase que viene comenzamos con la unidad 3. También de la misma manera vamos a ver la parte teórica porque es necesaria para poder rendir los exámenes. Es necesario conocer el lenguaje y vamos a hacer detenidamente cada uno de los trabajos prácticos. Eh, Así que cualquier problema me transmiten por Discord, eh, para ver si los puedo guiar, los puedo ayudar. Y bueno, hasta la unidad 2 ya podrían rendir el quiz de la unidad 2 que no es difícil. La unidad 3 es la 3 y la 4 son más largas y son más complicadas. Así que le, traten de hacer los ejercicios, de comprender los ejercicios para poder llegar bien, digamos, a interpretar la unidad 3 y la unidad 4 que son un poquito complejas, porque ya vemos temas muy específicos. Así que bueno, chicos, si esta clase les pido, les vuelvo a pedir disculpas porque esta vez tuvimos un problema con YouTube, por el canal de YouTube de EduTech, que también el canal de YouTube mío también tenía problemas, o sea que un problema de YouTube, y tuvimos que improvisar y sacar la clase por Facebook. Seguramente esta clase va a ser subida para que ustedes la puedan ver en la semana y puedan hacer los trabajos prácticos. Le vuelvo a repetir que la idea es que gente que no tenga ningún tipo de conocimiento de programación aprenda Python. Para los que ya saben otro lenguaje, obviamente estas cosas son muy básicas y pueden adelantar y pueden, digamos, terminar el módulo de entrada y hacer los trabajos prácticos y el examen final. Así que por mi parte no queda más nada. Buenas noches, chicos.